Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Buenos días y muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa Los Secretos de la Kabbalah, aquí desde Radio Dakota 104.7. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy hermoso estoy día, mirando el día nublado, está anunciado tormenta para mañana. Va a estar nublado todo el día, con calor. Mañana va a haber una tormenta, pero evidentemente hoy vamos a disfrutar de este día. Hoy, en el programa del día de hoy, vamos a estar hablando, Javier, de uno de los puntos o de los temas que nos han sugerido en diversos programas pasados, inclusive en el programa puntualmente pasado que hemos pedido que la gente nos escriba. Y hablamos un poco de dinero, prosperidad. Se obtiene, se gana, se merece. Soy feliz si lo tengo, estoy triste si no tengo dinero, lo merezco o no lo merezco. ¿Qué es este cóctel? Y hay de todo un poco. Lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta, y si bien hoy no vamos tal vez a hablar tanto de lo que es de la energía del dinero en sí, porque de eso ya hemos hablado varias veces y hay varios programas que se pueden bajar de la página web en donde hemos explicado el poder que tiene, cómo funciona, el propósito que tiene en el mundo el dinero. Pero tenemos en esta semana, como parte de la energía de la semana, debido a la porción del Zohar y de la Torah que tenemos para esta semana, tenemos hay una conexión especial a todo lo que tiene que ver con generar dinero, generar riqueza específicamente. Porque hay una diferencia entre generar dinero suficiente para cubrir gastos, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, y otra cosa es generar riqueza, abundancia, poder darse gustos con el dinero, utilizar el dinero como medio para acercarnos a nuestro propio crecimiento espiritual. Siempre lo digo como en chiste, pero en realidad no es tanto un chiste. En Estados Unidos tienen un dicho muy famoso que dice que el dinero no hace a la felicidad, pero que crea un efecto en los seres humanos que es tan parecido a la felicidad que solo un experto puede notar la diferencia. Y esto es más o menos así, porque si bien hoy el sustento se manifiesta con billetes, con dinero, antiguamente era la cosecha o lo que sea en lo que se dedicaba la persona. Y hay una diferencia entre tener una hectárea de campo, por decir algo, que tiene un rinde X de granos que alcanza para vivir y pasar el año más o menos, o que de golpe en tu terreno haya una gran abundancia, o sea que el rinde de tu tierra sea mucho mayor por la razón que sea. También sabemos que de la misma forma que hay gente que un día se queda sin trabajo o que un día le sucede algo que le genera una pérdida económica, también a la gente que de antaño o a la gente hoy en día en el campo, de golpe hay una inundación, un granizo, se pierde una cosecha. ¿Sí? Es como algo muy volátil donde no pareciera haber una fórmula, porque el hecho de que tengas una gran cantidad de campos no quiere decir que va a llover. ¿Sí? El hecho de que tengas una gran cantidad de ingresos no quiere decir de que no se genere por alguna razón un egreso mayor a los ingresos que tenés. Que aparezcan crisis, vaya a saber por que qué después razón. La persona al final lo que termina teniendo en la mano es lo contrario, negativo. ¿sí? ¿Sí? Entonces, pareciera no haber una fórmula. En la porción del Zohar, en la porción de la Torá de esta semana, tenemos la famosa historia de Jacob, el hijo de Isaac, Jacobo, que después de salir de la tierra de Israel viaja durante 14 años, estudia espiritualidad en la única escuela o en la única universidad espiritual de ese momento. Y después de 14 años de estudio, no de crecimiento espiritual, de estudio de espiritualidad,
decide ir a aplicar, ¿sí? Tiene que salir a ver si todo eso que aprendió es aplicable a la vida y si puede realmente manifestar una conexión con el cosmos, con el creador, con el universo, una manifestación física de esa conexión en un mundo donde hay que salir a trabajar y donde hay que ganarse las cosas y no solo sentado en una yeshiva o en una escuela estudiando. Resulta que cuando decide hacer eso, de hecho, esta famosa primer frase de la parashá de esta semana que habla de Jacob se fue de Beersheba. Beersheba literalmente en hebreo quiere decir 7 manantiales. Es el nombre de una ciudad, pero quiere decir 7 manantiales. Se fue de ahí y se fue a un lugar que se llamaba Harán. El Zohar nos explica que básicamente lo que hizo fue salir del plano espiritual y de todo lo que tiene que ver con estar en un lugar ahí de elevación y se fue a meter al peor de los lugares. Porque él sabía que verdaderamente revelar luz es sacar luz de lo oculto. ¿Sí? ¿Quién tiene más ganancia en la venta de un diamante? El señor que compra un diamante facetado y lo vende por un pequeño porcentaje mayor, o el señor que saca diamantes en bruto y los convierte en brillantes. ¿Sí? En el verdadero beneficio, el trabajo, la luz oculta, el Ora Ganus, lo que nosotros vinimos a revelar a este mundo, se saca desde esos lugares que parecen oscuros. Y si parecen oscuros y están cercanos a nuestra vida es porque hay siempre una gran cantidad de luz que nosotros podemos revelar. Ahora, Jacob sale de este lugar de la universidad o este lugar donde estaba estudiando y en su viaje se acuesta a dormir y tiene un sueño. Y en el sueño es el famoso sueño de la escalera, Asulam, ¿sí? Una escalera donde los ángeles suben y bajan por esta escalera y él cuando se despierta dice: este es el lugar que vamos a llamar Betel, la casa de Dios, porque encuentra que este es un punto de energía. De hecho este había sido el mismo lugar en donde Abraham tuvo que pasar la prueba de la atadura de Isaac, o lo que la gente conoce como el sacrificio de Isaac, pero sabemos que fue toda una acción metafísica que se creó de balance entre la energía de Gesed o de misericordia de Abraham y la energía de Geburah, de juicio de Isaac, para dar lugar a que naciera Jacob, la columna central, este lugar que hemos explicado muchas veces aquí en este programa, la cortina del punto medio, el lugar en donde uno entra a ese espacio en donde la fisicalidad no produce, no obstruye y no limita mi capacidad de conectar con el todo. ¿Sí? Esa famosa, no lo vamos a explicar hoy acá, pero eso era lo que representaba este señor Jacob. Cuando Jacob se acuesta a dormir, sueña con esta escalera. ¿Cuál era la necesidad de que hubiera una escalera? ¿Los ángeles solo suben y bajan en escaleras? Si es que vamos a creer que hay ángeles y todo esto, ¿es necesario la escalera? Para agregar un poco más de leña al fuego, el Zohar, que es el principal conocimiento de la Kabbalah, o el principal cuerpo de conocimiento, el libro escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai hace aproximadamente unos 2000 años, permaneció en su estado original en arameo hasta los años 1930, en donde el último gran cabalista moderno, Rabbi Yehuda Levi Ashlag, lo tradujo al hebreo para que estuviera en un idioma que hoy se pudiera entender, pero además Rabbi Ashlag fue el primero en escribir un comentario completo sobre el Zohar, es decir, explicar qué es lo que quiere decir. Hay un montón de metáforas y de palabras que se conocen como el lenguaje de las ramas, que Rabbi Ashlag lo desmenuzó y escribió una explicación. ¿Qué nombre le pone Rabbi Ashlag
a esta explicación, Pirush Asulam, la explicación de la escalera. ¿Qué tiene que ver este tema de la escalera? Sobre todo con este tema de los ángeles. ¿Por qué los ángeles necesitarían una escalera? Y un dato interesante es que inmediatamente después de que Jacob se despierta de este sueño donde ve esta escalera, de golpe siente que tiene derecho de hablar con Dios y le habla. O sea, no hay ninguna interrupción en el texto. Dice que se despierta, se da cuenta que este es un lugar sagrado, hace un altar ahí y le llama al lugar Betel y exclama hacia los cielos diciendo: de todo lo que vos me des, yo te daré el 10%. ¿Sí? Y de acá es el primer lugar de donde aparece en la Biblia el concepto del diezmo. Aparentemente, inmediatamente, Jacob encuentra una relación entre este evento que acababa de ocurrir y el sustento. La palabra sulam, que quiere decir escalera en hebreo, tiene el mismo valor numérico, la misma gematria que la palabra mamón, que quiere decir dinero en hebreo. Y hay una extensa colección de comentarios respecto de esta escalera, y uno de ellos dice que, unos cuantos de ellos hablan de lo mismo, dicen que la razón por la cual se utiliza, o la Biblia utilizó esta metáfora de escribir, de decir que había una escalera por donde subía y bajaba los ángeles, es porque esa escalera es el dinero. ¿Sí? Por eso tiene el mismo valor numérico que el dinero. Y el dinero puede servirle a un ser humano como escalera para llegar al cielo. Dice, y al mismo tiempo el dinero puede bajar a alguien del lugar más elevado a la nada, al piso. ¿Sí? Hemos visto muchas veces. ¿Es una metáfora esto de llegar al cielo a través de la escalera del dinero? No es solo, o sea, no es al cielo, a ese cielo que nos han vendido en las religiones, pero es alcanzar la iluminación o la elevación espiritual. Y más aún, ese es el único propósito que tiene el dinero. Con lo cual, mucha gente que se pregunta ¿por qué no tengo? ¿Por qué no? Porque no le empezaste a dar un uso de elevación espiritual a tu dinero. Cuando lo empieces a hacer, cuando empieces a canalizar el sustento como una forma de tu contribución para corregir, para hacer el tikkun olam, la corrección del mundo. Y hay diversas formas de cómo se aplica esto, pero una de ellas y de las primeras y más importantes son algo que se llama Maaser Rishon y Maaser Sheni, el diezmo primero y el diezmo segundo. Uno de ellos es eliminar, quitar 10% del sustento de la persona que corresponde a la sefirá de Malhut o al nivel en donde hay energía de muerte, y transmutarlo, utilizarlo para que ese dinero, esa parte que tenía una energía de terminación o de muerte, por decirlo de alguna forma, se convierta en vida. ¿Y cómo se hace eso? Se busca usos para ese dinero que tengan que ver con impartir conocimiento. Hay un artículo en nuestro Facebook respecto a esto, surgió de algunas preguntas que una persona hizo. Ya voy a ver si me acuerdo el título que tenía para que puedan ubicarlo. Pero una de las cosas que hay que tener muchísimo cuidado hoy, en el mundo en el que vivimos hoy, porque el dinero es esta escalera, es que otras personas no trepen nuestra escalera. Es decir, el diezmo Rishon, el Maaser Rishon, debe ser utilizado para transmutar la energía de la muerte en el mundo. Debe ser utilizado para
impartir conocimiento que libere a las personas de la energía de la muerte. La Kabbalah es una de ellos, como tantas otras espiritualidades. Pero no se trata de simplemente como se hacía en la época del templo, porque mucha gente hoy, instituciones, sobre todo cuanto más religiosas son, más apelan a esto. Hay una frase en la Torá, en el Antiguo Testamento, que dice: vas a traer el Maaser Rishon en donde Dios te diga y para el propósito que Dios quiera. Es decir, vos traelo a donde, dámelo a mí, a donde yo te digo, y no me preguntes para qué es, porque yo, como soy más elevado que vos, sé lo que voy a hacer con eso. Arde el teléfono con preguntas respecto de este tema tan candente y esto quiero que sepan, no es mi opinión al respecto. El Zamser Rebbe, que fue un gran cabalista que vivió por allá en la ciudad de Zanz, en Polonia, allá por el año 1600, ya en aquel momento escribió que no se podía confiar en nadie de la gente de esa época para simplemente darles el diezmo y decir, bueno, yo igual ya hice mi parte, que es darlo. Ahora es responsabilidad del otro si el otro hace o no hace. Porque así tenemos organizaciones que el único propósito que tienen es el crear una estructura para ser receptores de ese diezmo, y no hay, y lamentablemente a mucha de la gente involucrada, si bien aumenta su cuenta de banco, más que una escalera al cielo, ¿vieron cuando entras en el subte, esa escalera? No sé si alguna vez ha estado en el subte en New York o en Europa, donde hay subtes que están hay 5 o 6 líneas de subte que van una debajo de la otra y otra debajo de la otra, y bajás y no podés creer que seguís bajando la escalera. Bueno, eso es lo que le sucede a aquellos supuestos líderes espirituales que utilizan estos mecanismos simplemente para enriquecerse. Lo logran, se enriquecen, pero cada vez son menos espirituales. Por eso cada vez demandan más ser llamados maestros, demandan más reconocimiento como líderes. Ya desde el año 1600, el Zamser Rebbe habla de este concepto de involucrarse en el dar. No es solo dar el dinero, sino que también tenés que involucrar tu tiempo y saber para qué se está usando tu dinero, ¿sí? O sea, vos tenés que ayudar en escoger el propósito, qué es lo que se va a hacer con ese dinero, cómo se lo va a usar, y ayudar a gastarlo también, ¿sí? Ser partícipe de, ya sea si es una institución o si es un proyecto, lo que sea que se esté haciendo, pero no dejarlo en manos de otro, porque dejarlo en manos de otro es incluso abrir una puerta a que ese otro tenga la tentación de hacer cualquier cosa negativa con ese dinero. ¿Qué sucede si no podés llegar a alcanzar a participar tan profundamente de esta institución como para medir qué haremos, qué no haremos con el dinero? ¿Podés tomar tu propia iniciativa de tomar ese dinero para darlo a lugares para vos mismo ejercer el trabajo de, bueno, compro esto, dono esto? Sí, hay mucha gente que qué sé yo. Nosotros tenemos, por ejemplo, gente que conozco que imprime libros, paga la impresión de libros o de material didáctico que ellos mismos distribuyan. ¿Sí? No es, porque también si no pasa todo esto, ¿no? No te preocupes, yo te lo facilito, vos tráeme la plata y yo voy a imprimir los libros. Y a veces resulta que una misma impresión de libros se la vendieron a 50 personas y los libros impresos después los venden también. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y mucha gente se siente feliz de que donó dinero para la impresión de un libro, y en realidad él es uno de 20 para la misma causa. Solo una décima parte en realidad fue al libro, porque los otros 9 ya no hacían falta, y encima ese libro que se publicó los terminan vendiendo. Hay que involucrarse. No se puede estar en la comodidad de decir, bueno, ellos se van a ocupar, mi tarea es solo dar. Pese a que las personas con las cuales uno esté involucrado sean de confianza, uno confíe en que esto es lo que están haciendo, es importante involucrarse. Es importante involucrarse. Y si la institución no te permite involucrarte en dónde está el dinero, qué se hizo con ese dinero, cómo se gasta, es fácil darse cuenta de lo que esa institución hace.
Si la institución no No te no hable. le muestra a la persona que hace una donación sus libros y le muestra cuánto dinero entra, cuánto sale, qué se hace con el dinero, si el dinero se queda en tu ciudad, en tu país, o sea, si eso no es transparente, creo que es bastante claro seguramente qué es lo que ocurre con ese dinero. Si no, no habría razón alguna por la cual tuviera que ser algo oculto. Entonces, habiendo dicho esto, el segundo máser es dinero que uno gasta en uno mismo. Es otro 10% que uno gasta en su propio crecimiento espiritual, es decir, en clases, cursos, lo que sea que yo necesite para aprender, crecer espiritualmente. Ahora, las personas que seguramente hablaron la semana pasada, que están diciendo, oíme, pero yo necesitaría saber cómo es el tema del dinero porque el sueldo que tengo ahora no me alcanza hasta fin de mes, y ahora Javier se descuelga y dice que necesito 20% más, o sea que 20% de ese sueldo lo debería de estar regalando, por decir de alguna forma. No me alcanza con lo que tengo ahora, me va a alcanzar para regalar 20% o para regalar 10% y el otro 10% gastármelo en clases, en esto. Mi marido me mata, mi mujer me mata si me empiezo a gastar la plata del sueldo en X. Y la gran respuesta es, sí, debes hacerlo, pero debes empezar por ampliar la vasija y querer ganar lo suficiente para que te alcance para todo. ¿Sí? No se trata de cómo estirar el dinero, se trata de cómo estirar la vasija. Porque cuando la vasija, el recipiente, se agranda, y una de las formas como se agranda es a través del maaser, hay suficiente para todo. Ahora, vivimos en un mundo en donde el 90% de la población del mundo tiene problemas para llegar a fin de mes con el dinero. El 2%, ¿sí? Escuchen esto, el 2% de la población del mundo gana más de $20,000 por año. Es decir, de los 6.000 millones de habitantes, hay 5.900 y tantos millones de habitantes que ganan menos de 6.000 pesos por mes. Entonces, el problema de que la plata te alcance y te llegue a fin de mes parece que no es solo tuyo o mío, Damián, parece que es de el 99% de la humanidad. Lo alenu, la gran mayoría de la gente que más trabaja es la que menos gana. De hecho, más del 40% de la población del mundo vive en extrema pobreza y 60% de la población del mundo vive con menos de $1 por día. ¿Sí? Lo que a nosotros nos cuesta una ida y vuelta en subte en un día para ir a trabajar, hay gente que con esos 5 pesos tienen que procurarse techo, comida, salud, y obviamente pueden procurarse muy poco de todo esto. En la porción y una de las cosas notables de la energía de esta semana, primero que nada que estamos hoy es Zain Kislev, hoy es el día 7 de Kislev. Aprovecho a mandarle un saludo a Ragelia, mi hija mayor, que hoy cumple 15 años. Felicidades entonces para ellos. Estamos en la primera semana, cumplimos una primera fase de la luna del mes de los milagros. Y este mes es una posibilidad de salir del rojo y entrar en negro. De hecho, hay una cosa que es muy divertida que se da, yo lo digo esto todos los años, suele darse en más o menos la misma fecha. Es muy raro que no se dé en esta misma fecha. Este viernes, en Estados Unidos, yo viví 20 años en Estados Unidos, por eso a veces hago mención a estas cosas. Este viernes es el famoso Black Friday, el viernes negro. ¿Por qué se llama Viernes Negro? Porque el jueves es feriado, es el Día de Acción de Gracia. El viernes
no es, o sea, es un feriado puente, es el único feriado puente de todo el año en Estados Unidos. Para los que a veces se preguntan por qué algunos países son más productivos que otros, en un país como Estados Unidos, con la riqueza que tiene, sienten que solo pueden darse el lujo de tener un solo feriado en todo el año que sea un feriado puente, un feriado de feriado y un día más, ¿sí? Para tener un fin de semana largo. El día viernes es el gran día de ventas de ofertas de compras navideñas. Y ese día es el día en que se deja de estar en rojo y se pasan los libros a estar en negro. Por eso se le llama Black Friday, el viernes negro, porque dice que la mayoría de las empresas que vienen operando en rojo porque ya se está terminando el año y se les acabó el presupuesto, llega esta infusión de sustento o de capital que proviene de las compras navideñas, ¿sí? Esto es siempre el tercer jueves de noviembre, y generalmente coincide con la entrada del mes de Sagitario, ¿sí? De hecho, y sale todo el mundo a comprar todo. Porque mis padres viven allá hace 10 años y me cuentan que el día ese es impresionante. Las rebajas, todo, es que todo cuesta, de la rebaja que ya estaba, es todavía otro 50-40% abajo. Y de alguna forma, sea porque se inventaron un feriado, por la razón que le hicieron, lograron entrar y la forma en que lo hacen es que ese día dan más y por eso salen del rojo y entran en el negro. Ese día los dueños, los empresarios cortan sus ganancias, ¿sí? Deciden recibir menos y dar más, y por ese dar más se cambia el paradigma del año y empiezan a estar finalmente en negro y no en rojo. Pero también tiene que ver con la energía de Sagitario. Siempre el tercer jueves de noviembre ya entró, por lo menos en el ciclo solar, la energía de Sagitario. Nosotros hoy en el lunar estamos una semana adelantados y ya estamos en el día 7, pero hoy está empezando en el calendario, en el solar está empezando Sagitario. Y Sagitario es esta puerta a lo milagroso. Y de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa es cómo salgo de esta situación en donde el dinero no lo puedo utilizar como un puente de crecimiento espiritual, sino lo estoy usando como una escalera, porque no me alcanza, porque no tengo suficiente ni para el primer diezmo, ni para el segundo, ni para el menos 5% de diezmo, ni siquiera, o sea, a veces la persona no está llegando a fin de mes, y no es porque no trabaja. Sabemos que la mayoría de la gente que más trabajo hace es la que menos gana. Y tenemos el gran mérito, y voy a decir la palabra mérito porque es específicamente de lo que vamos a hablar, del mérito. Tenemos el gran mérito de tener el conocimiento de la Kabbalah, que en el segundo bloque del programa nos va a explicar de qué depende el sustento. ¿De qué depende el sustento, la salud y los hijos? ¿Sí? Tener estas tres satisfacciones en la vida, tener hijos, buena salud y sustento, nos explica el Zohar, no depende del mismo lugar o no proviene de donde proviene el resto de las satisfacciones a los deseos que el ser humano tiene. Vamos a estar haciendo una pequeña pausa. Así regresamos nuevamente a nuestra segunda parte del programa del día de hoy, Los secretos de la Kabbalah, desde Radio Dakota 104.7. Interesante, nos están escribiendo mucho, con muchas consultas respecto, por supuesto, desde el tema del dinero que hemos rescatado, que la gente quería que hablemos al respecto, cómo ve la Kabbalah. Decidimos que no vamos a dar la respuesta, queremos pedir disculpas. Preguntan, claro, lo que preguntan es algo, no diría ambiguo, pero claro, dijimos, no es que hay una fórmula, pero evidentemente hay una conciencia respecto de cómo manejarse con esta, literalmente esta energía del dinero. Hay cosas que podemos hacer
que empiezan a cambiar el fluido de específicamente estas tres cosas. ¿Cómo nos manejamos respecto del dinero, la prosperidad? Hablamos de sustento, salud, hijos. ¿De qué manera podemos interpretar la combinación del dinero con estos tres, déjame decirlo, elementos o lo que estás nombrando respecto de lograr nuestro equilibrio en ese aspecto? Bueno, el punto en común de estas tres cosas para la humanidad es: las quiero, así puedo hacer cosas malas. Lo que hace la mayoría de la gente, ¿sí? No es que está esperando tener que se gana la lotería o gana o le llega finalmente una buena cantidad de dinero, lo que sea. No es que inmediatamente dice: uy, no veía la hora de que llegue el dinero para ir a hacer esto y esto, para ayudar o para... Inmediatamente lo primero que surge es el egoísmo, ¿sí? Es: ¿qué puedo? Ahora ya me lo gané, me lo merezco, entonces ahora me voy a ¿cómo se dice? Treat myself. Me voy a festejar que gané ese dinero y me voy a ir a comer a un restaurante caro, me voy a ir de viaje acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que no está mal, pero no debería de ser lo primero. ¿Pero es tan malo eso? No está mal. La idea es, incluso para qué haces ese viaje, para qué vas a hacer restaurante, es todo un tema de conciencia. ¿En dónde está tu conciencia? Sí, evidentemente ahí hay un aspecto en donde... Kabbalah no es que dice no disfrutes de la vida. No, por supuesto. Imaginamos que nos estamos dando placer por placer, o pensando que esa energía de conectarse en sacarse... Le estamos dando placer al cuerpo. Al cuerpo, sí. ¿Sí? Irse, sacarse cosas de encima, cosas pesadas, no me importa a nadie, quiero abandonar la gente, las empresas, el lugar, el conflicto, relaciones, contactos, lo que sea que me tiene harto, me asquea, y quiero estar tirado en una playa, y tiene esa conciencia... Sí, algo de satisfacer pero también la persona puede estar tirado en esa playa estudiando, meditando, o sea, hay mucho que hacer. El ser humano, guiado por la energía del cuerpo, tiende al uso de estas energías para el exceso. La gente quiere sentirse bien, porque cuando se siente bien puede ir a hacer lo que le gusta hacer, y quiere tener hijos generalmente por razones egoístas, porque son personas que son fáciles de manipular y se terminan convirtiendo en lo que a lo mejor yo no pude ser. Entonces si uno es honesto... Una buena excusa para estar ocupado, tal vez, para no estar ocupándose de uno, o sí, responsabilidades. Vaya a saber qué conciencia que tiene. En la mayoría de la gente, el recibir la satisfacción a un deseo, esa satisfacción anula el deseo mismo, porque es así: tengo hambre, como y se me va el hambre. ¿Cómo reconozco cuál es un deseo del cuerpo, cuál es un deseo del alma? Un deseo del cuerpo, cuando le doy satisfacción, inmediatamente se anula el deseo. Después vuelvo a querer más cuando se va como fue una energía temporal, se va y me acuerdo que me gustaba, entonces quiero más. La energía de satisfacer el deseo del alma hace que inmediatamente quieras más. ¿Sí? Cuando una persona quiere conectar con la luz, quiere hacer algo que le da verdadero crecimiento espiritual, quiere seguir haciéndolo. ¿Sí? No es que como comer, que tenías hambre, comiste, y está bien, comes un montón y se te pasa el hambre y sentís que estás satisfecho. Cuando eso es como opera el sistema del cuerpo. El sistema del alma, cuando finalmente le damos algo que le hace bien, inmediatamente quiere más y sigue queriendo más. Una de las razones por las cuales muchos de nosotros nos auto boicoteamos para no tener sustento es porque nuestro alma sabe que en el momento que el sustento llega nos hace mal, porque hacemos cosas que no son lo mejor para nosotros cuando la tenemos. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver qué dice el Zohar respecto específicamente de estas tres cosas: salud, hijos, que hijos conlleva es casi salud, dinero y amor, ¿sí? El orden en el que aparecen en el Zohar es hijos, salud,
y dinero y sustento. Y esto proviene también de las lecciones de la porción de la semana pasada respecto a Isaac y Rivka rezando los unos por los otros, o ¿se acuerdan que hablamos de si sirve rezar o no? Y dijimos que no, sirve apelar a o manifestar en nuestra vida cuando uno quiere salir de lo común y entrar, como en este mes que tenemos la posibilidad de entrar en el plano de los milagros. Tenemos que salir de la norma, de lo de todos los días, desde lo más pequeño, desde que si estás buscando cambios en tu vida, en el ámbito laboral, y todos los días vas a trabajar por el mismo camino, todos los días vas con la misma actitud, todos los días haces lo mismo, es muy poco probable que algo cambie. Porque a lo mejor esa otra oportunidad, que es la que te está esperando, está en la calle paralela a la que vos siempre transitas, porque estos últimos días, semanas, meses o años te han mostrado que ir por ese camino no te lleva a ningún lado, ¿sí? Te lleva a lo mismo, y tal vez lo que tenés que empezar a hacer es empezar a transitar otro camino, desde lo físico para llegar a ese trabajo, como en lo espiritual, empezar a transitar otro camino. Ir con otra actitud mental positiva. Sí, también es el camino es mental, ¿sí? ¿Qué es lo que, para qué quiero ese sustento? Ya si empiezo a pensar que una de las razones por las cuales quiero este cambio es para poder dar, ¿sí? Si yo entiendo que hay un beneficio de hecho lo que vemos en la porción de esta semana es que este señor Jacob no importaba a dónde fuera y en la situación que fuera que le pusieran para tratar de engañarlo, él era una constante fuente de generar sustento. Su suegro lo quería estafar y le decía, mira, desde ahora en más las únicas cabras que nazcan que van a ser tuyas sean las que tengan rayas, como una cebra. Y era imposible. Y Jacob hacía que las cabras nazcan rayadas. El suegro veía esto y decía, no, pará, ahora las que nazcan como un dálmata, así todas manchadas. Jacob hacía que nazcan de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando la persona está en actividad con este pacto con el Creador, de utilizar al sustento como una escalera, de la misma forma que él se eleva a través de esa escalera, de esa misma forma constantemente baja y se manifiesta en su vida la energía del sustento. El empezar a pensar, quiero ganar más, no solo porque me voy a poder ir al Caribe de vacaciones, sino quiero ganar más porque lo primero que quiero hacer ya inmediatamente, además de cubrir mis gastos, es tener por lo menos un 20% más de ingresos para poder dar Maaser Rishon, dar diezmo, este primer diezmo que tiene que ver con transformar el mundo en el que vivimos, y dar utilizar el segundo diezmo, otro 10%, para transformarme a mí mismo. Ravashlag, cabalista del que siempre hablamos, moderno, que fue el fundador de la Kabbalah moderna, el primero en traducir del arameo a un idioma comprensible el Zohar, dijo que la razón por la cual él estaba haciendo lo que hacía, todos estos escritos y todos estos esfuerzos, y haber dejado a toda su familia en Europa y haber seguido a Jerusalén a abrir un centro de estudio, es porque había llegado la hora de que el hombre se diera cuenta que él es una célula dentro del cuerpo que es la humanidad, y que de la única forma que se puede cambiar la humanidad es cambiándose a uno mismo. Entonces aquellos que te dicen, no, bueno, vení que vamos a cambiar el mundo, no, cambiate a vos mismo. Si te cambias a vos mismo, de la misma forma que una célula que mutó se desparrama y termina cambiando a todo el cuerpo, de esa misma forma un ser humano puede cambiar todo el mundo. En el momento en el que empiezo a pensar de esta forma, voy a empezar también a ampliar la vasija, con lo cual se va a empezar a ampliar el deseo, y tal vez no empiece a pensar solo en necesito 20% más. Tal vez necesito una casa más grande. Tal vez necesito, si estoy involucrado en
no sé, en algún proyecto donde se enseña alguna espiritualidad, a lo mejor también necesito mudarme a un edificio más caro, que tenga un Zoom, porque ahí voy a poder dar clases, ¿sí? Tal vez necesito tener un vehículo más grande. ¿Por qué? Porque ahora ya no pienso en mí nada más para ir al trabajo y para mi comodidad, ahora también pienso en qué sé yo, una vez por mes, una vez por semana, cuando hay una clase o una actividad espiritual en un lugar y hay gente que no puede acceder porque no hay transporte, yo los puedo llevar. Y no quiere decir de que todo el tiempo gente viva dentro de mi auto. Sin embargo, yo soy el que lo va a utilizar todo el tiempo, pero lo adquirí con una conciencia distinta a satisfacer mi ego. Con lo cual, cuando tenga la satisfacción de llevar a esas otras personas, no va a acabarse mi deseo. Tal vez voy a empezar a pensar en que a lo mejor debería de tener un colectivo, y tal vez voy a empezar a pensar de que en lugar de tener un departamento más grande con un Zoom, debería de tener una gran casa de campo con un gran salón de fiestas para hacer eventos. ¿Se entiende? La persona puede ir creciendo en su deseo de tener dinero, porque ese dinero es un canal para su elevación, para la elevación de otros, y en el proceso él también lo disfruta. Cuando las personas, todos nosotros, estamos pensando en este crecimiento, si se quiere, en este paso de empezar a observar y a movernos en nuestras vidas, en ampliar nuestra vasija, puede suceder, o puedo comenzar desde lugares también más simples. Hay gente que está pensando que es difícil su casa, etcétera, pero puedo comprar comida y comprar más, porque hay gente a la cual le puedo dar, puedo adquirir. El tema de la comida es un tema que es controversial, porque vos le das de comer a alguien y en realidad lo ayudaste momentáneamente. O sea, está bien si es una persona que ves que se está muriendo de hambre, pero darle de comer a alguien dentro de 8 horas o dentro de 4 horas seguramente tiene más hambre. Ok, voy al trabajo con alguna idea, con algo que tengo que hacer, llevo... más para compartir a lo mejor conocimiento con la gente que trabaja conmigo y demás. Pero no quiero que termine el programa, tenemos 3 minutos, sin explicar esto de qué depende. Y esto es algo que es obvio, pero no lo asimilamos. El sustento no depende del mérito. Porque si dependiera del mérito, toda esa gente que trabaja muchísimo serían los que más dinero tuvieran. El dinero, el verdadero dinero, el bien ganado, el que no trae caos detrás de él, lo que se llama shefa, el verdadero sustento, depende de mazal, depende de específicamente 2 mazalot, estas son palabras códigos, que son el 8º y el 13º atributo. El 8º, Berav Chesed, en hebreo quiere decir que la misericordia fluya, como si fuera una tormenta, que como cae agua del cielo en una tormenta, que de esa forma fluya la misericordia. Y el 13º, Benaké, quiere decir indulto. Vivimos la vida midiendo mérito, sobre todo el ajeno. Mirá lo que tiene, no se lo merece. O incluso cuando decimos sí se lo merece, mérito, la palabra sehut, mérito, tiene el mismo valor numérico que 2 veces geburá, que es juicios. Cada vez que yo activo esto del mérito, de medir el mérito de otro, estoy juzgando al otro y me estoy juzgando, despertando un juicio a mí mismo. Tenemos que dejar de vivir la vida desde la óptica de estar viendo a los demás y ver qué se merecen, qué no se merecen, o de decir yo me merezco más. Olvídate de estar midiendo méritos. El sustento verdadero, este shefa, esta energía de sustento, no proviene del mérito, proviene de ver todo con absoluta misericordia. Hacer actos de misericordia, no importa si el tipo que lo recibe tiene mérito o no tiene mérito. Hacer, dar. Y benaké, que quiere decir indultar, se trata de no mantener rencores. No es solo perdonar, no es olvídate, es un tema de él, lo que sea que pasó en el pasado solo sirvió para traerme a donde estoy hoy en este momento. Todos mis días de mi vida, con las cosas buenas y malas, tenían un solo propósito, y era traerme al ahora
y a este momento, a este lugar y a este momento. Lugar, momento, lo único que me falta es aprender la lección. Mazal, makom, zman, limud, lugar, tiempo y lección. Toda mi vida solo era para ver si yo tengo hoy suerte. La palabra mazal quiere decir suerte en hebreo. ¿Cuál es la suerte? Aprender la lección, dejar de estar midiendo el mérito de los demás o el propio, dejar de estar acordándome de lo que me hizo y que por más que lo perdoné, soy grandioso porque lo perdoné, pero él era culpable. Olvídate. Toda esa vida, el único propósito que tenía era que estuvieras hoy acá para saber si estás aprendiendo la lección. Activar estos preceptos en nuestras vidas, Berav Gesed, que fluya la misericordia de mí, y Benaké, empezar a indultar a todo el mundo, a la presidenta, al jefe de gobierno, al de este partido, al del otro, a los de Hamas, a los de Israel, a los del lado que sea que estén, ¿sí? Vivir en una conciencia de indulto hacia los demás y preocuparme solo en si estoy subiendo la escalera o si me estoy hundiendo. Eso es de lo que depende el sustento, los hijos y la salud. Ha sido un programa intenso, por así llamarlo de alguna manera. El miércoles que viene no sé si vamos a hacer el programa o vamos a volver a repetir este mismo programa para que todos ustedes puedan tomar conciencia. Es importante, por supuesto, como siempre decimos, estudiar, repasar, embeberse y empaparse del conocimiento, porque es la única manera después de tomar conciencia y llevarlo a la acción y llevarlo a nuestras vidas y así manifestarlo. Así nos llegamos al final del programa del día de hoy. Nos despedimos. Mónica, nuevamente gracias por estar y visitarnos, que es un placer que haya gente aquí alrededor nuestro. Evi, gracias por estar al otro lado del teléfono atendiendo a toda la gente.